a ir entonces al mensaje de hoy día. El primer servicio empecé a predicar y alguien me grita, me dice, pastor, ¿y el chiste? Así que, y lo iba a contar, pero no era en ese momento. Así que lo conté, así que lo voy a intentar en español. Me van a disculpar si no resulta, pero bueno. Se cuenta la historia de una boda. Estaban preparando un matrimonio, ¿cierto? Y el día anterior estaban haciendo el ensayo de la boda. Y estaba el pastor ahí. Y en un momento el novio se le acerca al pastor y le dice, pastor, le voy a dar $100 si usted, por favor, cuando hagan los votos, que usted saque toda esa parte de amar a la esposa, de honrar a la esposa, de obedecer a la esposa. Así que el pastor dice, bueno, acepta el dinero. Y al otro día están en la boda y están en el momento de los votos y el pastor mira al novio y le dice, ¿usted promete postrarse ante su esposa? ¿Usted promete llevarle el desayuno todos los días a la cama a su esposa? ¿Usted promete cumplir todos los deseos de su esposa? Y el novio mira así como con cara de, oye, ¿qué pasó? ¿Cierto? Y ¿cierto? Se traga la saliva y dice, con voz ¿cierto? Temblorosa, dice, acepto. Y luego se le acerca al pastor y en el oído le dice, oiga, pero ¿acaso nosotros no teníamos un trato? Y el pastor le devuelve los $100 y le dice, sí, pero tu esposa me hizo una oferta mucho mejor. Así que bueno. Ok, vamos a... Disculpen. Algunos me miran como, oiga, pastor, esto es una prédica, no es chiste esto. Así que, pero bueno, para relajarnos un poco y abrir nuestro corazón, vamos a orar. Señor Jesús, venimos ante ti con corazones abiertos. Pedimos que tú puedas, por favor, eliminar todas las distracciones. Háblanos a través de tu palabra, derriba nuestras murallas, abre nuestros corazones para recibir tu verdad. Espíritu Santo, te invitamos a que te muevas libremente en este lugar. Desafíanos, consuélanos, transfórmanos y oramos que nosotros salgamos de aquí cambiados y más parecidos a ti. Oramos esto y todos decimos juntos, amén, amén, amén. Bueno, si tienes su Biblia, entonces vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 4. Si no tiene su Biblia, quiero animarlo a que la traiga. Si usted tiene una Biblia en su casa, que usted pueda traerla. También si no tiene una Biblia, que usted pueda comprar una, creo que va a ser los $20 que mejor ha gastado en su vida. Así que lo invito si no sabe qué Biblia comprar, le recomiendo que se compre la NBI, que es la que nosotros usamos aquí en la iglesia. Así que mientras busca, quiero decirles que el Evangelio de Juan, el objetivo del Evangelio de Juan es simplemente revelar que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la esencia del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Y el versículo que vamos a estar leyendo hoy día, o el pasaje que vamos a estar leyendo hoy día, es el momento en la vida de Jesús. Si usted recuerda cuando Jesús le estaba lavando los pies a los discípulos. Y es de esta escena que nosotros vamos a extraer la enseñanza de hoy día. Así que si tiene su Biblia, Juan 13, comenzando desde el versículo 4, y dice así. Dice, así que se levantó de la mesa, este Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora le dice Jesús, tú no entiendes lo que estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Jesús contestó, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Vamos a saltar al versículo 12 que dice así, cuando terminó de lavarle los pies, le lavó los pies a todos los discípulos, le lavó los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Entonces vamos a continuar con la serie en la cual nosotros estamos. Hemos estado hablando respecto al concepto del propósito y le pusimos como título a esta serie de mensajes, le pusimos ¿por qué estoy aquí en la tierra? Que es una buena pregunta, porque creo que muchas veces nosotros, incluso como cristianos, nos podemos hacer esa misma pregunta. O sea, muchos de nosotros sabemos lo que hacemos, ¿cierto? Sabemos lo que hacemos, tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestros hijos, tenemos lo que nosotros hacemos, pero también sabemos cómo lo hacemos, ¿cierto? Las cosas que hacemos, vamos, ¿cierto? Al carro en la mañana, o sea, tenemos nuestros procesos en cuanto a cómo nosotros logramos nuestros objetivos, pero muchas veces sabemos lo que hacemos, sabemos cómo lo hacemos, pero muchas veces no sabemos por qué lo hacemos.
Y quizás usted está aquí y usted quizás se siente deprimido. Quizás usted está aquí y usted siente como que mi vida como que es una rutina y como que no hay ninguna cosa que a mí me motive por dentro, ¿cierto? Y la razón por la cual quizás usted se siente así, quiero proponerle, es porque quizás usted sabe lo que hace, sabe cómo lo hace, pero no sabe por qué lo hace. Así que en esta serie hemos estado tratando de descubrir el porqué, o sea, estamos tratando de descubrir el propósito por el cual Cristo a nosotros nos creó para que nosotros podamos caminar en acorde a cómo nosotros fuimos creados. Lo cual me lleva a una historia de Ángela Caballo. No sé si usted alguna vez ha escuchado esta historia. Tenemos un noticiero, un trozo del periódico que en 1991 el hijo de Ángela, Tony se llamaba, de 18 años, quedó atrapado bajo su automóvil cuando el gato hidráulico se deslizó. En un acto desesperado de amor y fuerza, Ángela logró levantar el auto lo suficiente para librarlo. Su increíble hazaña, impulsada por la adrenalina y por el amor, salvó la vida de su hijo. Este automóvil que esta mujer de 45 años levantó, ¿cierto?, pesaba más de 3.000 libras. Ahora, si yo le pregunto, ¿usted piensa que una mujer de 45 años promedio va a poder levantar 3.000 libras? Usted va a decir obviamente que no, ¿cierto? A no ser que tenga una buena razón. Y la razón por la cual le digo esto es que quizás usted mismo también piensa en este momento. Quizás Dios puso anhelo, puso sueños, puso propósito, puso visión en su corazón y usted en su mente dice, no, es que no creo, eso es demasiado, ¿cierto? Pero quizás la razón por la cual usted piensa que eso es demasiado o que Dios no puede lograr en usted lo que Dios puso en su corazón es porque su lógica le dice que eso es imposible. Pero lo que yo quiero proponer ahora y lo que hemos estado hablando dentro de esta serie es que quizás usted necesita una motivación más profunda. Y el problema es que muchas veces esa motivación la tratamos de buscar dentro de nosotros mismos. Pero la realidad es que como nosotros no nos creamos a nosotros mismos, si nosotros buscamos dentro de nosotros mismos el propósito para el cual nosotros fuimos creados, nos vamos a equivocar. Lo que tenemos que hacer, es por eso que vamos a la palabra, es que tenemos que buscar por qué Cristo, por qué Dios nos creó a nosotros mismos y hacer esa pregunta no a nosotros mismos, sino preguntarle al Creador. Y es por eso que vamos a la palabra y es por eso que hemos estado descubriendo dentro de las últimas semanas ¿cuál es la razón por la cual Dios nos creó? Y comenzamos la primera semana hablando sobre el propósito, ¿cierto? Y decíamos que buscar satisfacción en nosotros mismos nos va a dejar vacíos, pero servir a otros llena nuestro corazón de propósito verdadero. Y la semana pasada hablamos respecto a que nosotros fuimos formados para la familia de Dios. Y la importancia de poder participar dentro del cuerpo de Cristo. Y hoy día vamos a hablar sobre que nosotros fuimos formados para servir a Dios. Es lo que quiero que hablemos hoy día. ¿Les parece? ¿Están conmigo todavía? ¿Sí? ¿Nadie se quedó dormido? Una vez me dijeron cuando alguien se quede dormido uno tiene que como que pegar un grito, ¿cierto? Para que la persona reaccione. No se preocupe, si necesita dormir, este es un buen lugar para dormir. No lo voy a avergonzar, no se preocupe. No me lo voy a tomar personal tampoco. Voy a comenzar con una pregunta. ¿A usted alguna vez le ha costado entender algo? Así como que esto como que no lo entiendo, como que sé que es real, pero como que no me cuadra. ¿Le ha pasado? A mí me pasa siempre con la tecnología. Yo no entiendo la tecnología. Realmente, por ejemplo, algo tan simple como hace unos días atrás estábamos caminando a nuestra perrita, bueno, nuestra perrota, ¿cierto? Con mi esposa estábamos caminando y vi un avión en el cielo, lo vi. Y de un momento a otro como que dije, yo sé que los aviones vuelan, sé que eso es normal, eso es algo que hemos estado haciendo durante años, pero lo pensé y dije, es un pedazo de metal que pesa 750.000 libras, que está suspendida en el cielo, llena de personas, y lo miraba y decía, eso es imposible. Eso es como magia, ¿cierto? Y tú me lo puedes tratar de explicar con fórmulas matemáticas y todo, yo no lo voy a entender. Simplemente lo veo y digo, eso es increíble, no sé cómo lo hacen, ¿cierto? Nos pasa a mí me pasaba también con el control remoto. Yo crecí en los 80 y teníamos nosotros un VCR, ¿cierto? Y el VCR tenía un control remoto, pero el control remoto que nosotros teníamos estaba conectado con un cable, ¿cierto? Entonces uno decía, apretaba el botón y yo eso lo puedo entender, porque está el control remoto, está el cable llega hasta el artefacto que uno está activando y uno dice, ok, perfecto, lo entiendo, lo puedo entender, pero en el momento en que le sacaron ese cable, y hay información que está pasando desde un aparato que tengo en la mano y entre el aparato y el otro aparato hay solamente aire, para mí eso es magia.
Y me lo pueden tratar de explicar de todas las formas, pero simplemente no lo voy a entender. Hay cosas en la vida que nosotros no entendemos, hay cosas que nos cuesta entender. Y no solamente en la tecnología, sino que nos cuesta también en las relaciones humanas. Uno ve cómo las personas reaccionan y dice, pero ¿cómo reaccionó así? No entiendo. O cómo ella se casó con él, ¿cierto? No lo entiendo. O cómo gastan su dinero de esa forma. O por qué reaccionó. O sea, hay cosas de las relaciones también que a nosotros como que no nos cuadra, no lo entendemos. Y lo que pasa con la tecnología y lo que pasa con las relaciones humanas, también nos puede pasar con Dios. No sé si alguna vez a usted le ha pasado que usted realmente no entiende cómo Dios hizo lo que hizo. Y uno dice, no me cuadra cómo Dios opera. Y esto le pasaba a los discípulos siempre. Cuando los discípulos observaban lo que Cristo hacía, se hacían preguntas que nosotros también nos hacemos cuando leemos la Biblia. O sea, ¿por qué Cristo esperó 3 días para resucitar a Lázaro? O sea, ¿por qué Cristo pasaba tanto tiempo con los pecadores y los líderes religiosos no pasaban nada de tiempo con ellos? ¿Por qué Cristo eligió a un recaudador de impuestos como un discípulo, un tirano? ¿Por qué su primer milagro fue convertir agua en vino? ¿No podría haber hecho un milagro menos controversial? ¿Por qué se reveló también primero a astrólogos paganos? O sea, son cosas que Dios hace, ¿cierto? Y le puede pasar a usted también en este momento, de cómo Dios opera que muchas veces no lo entendemos. ¿Por qué le digo todo esto? Porque lo que quiero que hablemos hoy día tiene que ver con un momento en la vida de Cristo que realmente era increíble. Y esto es lo que leímos al principio. O sea, estaban los discípulos, estaban con Cristo y estaban en un momento muy especial en el cual iban a celebrar la Pascua, que es una fiesta judía que hasta el día de hoy se celebra, donde estaban recordando en el Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel, ¿cierto?, fue librado del ángel de la muerte. Y lo recuerdan hasta el día de hoy. Entonces ellos estaban preparándose para ese momento. Estaba Cristo con los discípulos, estaba todo preparado, iban a estar con la comida, se iban a relajar, se iban a sentar, iban a ser servidos, iban a conversar, iban a comer, iban a beber. Estaba todo listo. Y en un momento Cristo, en ese momento, cuando estaba todo preparado y todo predispuesto, ¿cierto?, Cristo empieza a lavarle los pies a los discípulos. Y uno puede pensar que eso es normal, porque para nosotros en la cultura nuestra no entendemos realmente el impacto de esto. O sea, ¿cuándo fue la última vez que usted le lavó los pies a alguien, cierto? A no ser que sea su hijo, ¿cierto? Le lavo los pies. Yo me lavo mis propios pies y mis pies no están tan sucios, ¿cierto? Porque ando con calcetines y con zapatos, entonces en la ducha no se lava los pies, es algo normal. Pero en esa cultura hay muchas cosas que son muy diferentes a lo que nosotros vivimos. O sea, en esa cultura las sandalias estaban llenas de excremento de camello, ¿cierto? Estaban los pies embarrados, estaban sucios, era un trabajo sucio que se estaba haciendo. Pero también en esa cultura no era solamente un trabajo sucio, sino que tenía un simbolismo profundo en el sentido de que tenía que ver con que si yo te lavo los pies, entonces nuestra relación está bien. Es un acto de intimidad, es un acto de aceptación, es un acto de paz, ¿cierto? Es algo cultural que tiene que ver, estoy feliz de que estés en mi casa, eres bienvenido a mi hogar. Otra implicancia que tenía era que no cualquier persona lavaba los pies. O sea, un jefe de hogar jamás lavaría los pies, ¿cierto? Ese era un trabajo para los niños, era un trabajo para los sirvientes, ¿cierto? Y Cristo lo hace, Cristo se pone de rodillas y le empieza a lavar los pies a los discípulos. Pero me cuesta poder también explicarle la implicancia que esto tiene, entonces tratar de encontrar un paralelo de nuestro periodo presente y compararlo con lo que ellos estaban viviendo sería como esto. Miren, imagínense que el presidente de los Estados Unidos está en su cena inaugural y está con su equipo de trabajo. Y en ese momento, cuando todas las personas le están sirviendo la comida, ¿cierto?, el presidente se para y se pone un delantal y empieza a servir las mesas, empieza a sacar los platos sucios, empieza a rellenar los vasos con agua. ¿Cuál sería la reacción de su equipo? Sería algo tan extraño. Sería como, ¿cómo puede ser algo así? O sea, no entiendo cómo. O sea, nosotros debiéramos servirte a ti, ¿cómo tú no estás sirviendo a nosotros? No tiene ningún sentido, sería un momento incómodo. La mayoría se quedarían sin palabras. Eso era un poco lo que estaban experimentando los discípulos. Era un momento en que Cristo hizo lo que hizo y los discípulos no sabían cómo reaccionar. Era como que, espérate.
¿Está haciendo lo que yo creo que está haciendo? ¿Y por qué está haciendo esto? Imagínense usted el silencio en ese momento cuando los discípulos estaban experimentando lo que estaban experimentando. Imagínense el silencio. Imagínense, estaban todos sin palabras, no sabían cómo reaccionar. Pero Pedro, como nunca le faltan las palabras, ¿cierto? Él fue el primero que habló. Y en el fondo habló lo que todos estaban pensando. Y lo que dijo fue: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Y Jesús le responde: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás después. Pero Pedro insistió: Pedro dice, jamás permitiré que me lave los pies. Básicamente, Pedro le está diciendo a Jesús: Jesús, esto es una locura. ¿Cómo se te ocurre tú lavarme los pies a mí? ¿Y qué es lo que intentó Pedro? ¿Por qué usted cree que Pedro quería detener a Cristo? ¿Por qué era tan importante para Pedro que Cristo no le lavara los pies a él? ¿Por qué? Porque él pensaba que estaba honrando a Jesús al rechazar su servicio. Pedro le estaba diciendo a Jesús: esto es humillante para ti. Le está diciendo a Jesús: esto no es un trabajo para un rabino. Le está diciendo a Jesús: este trabajo está por debajo de ti. Tú eres Mesías, tú eres Señor, tú eres nuestro Maestro. Tú jamás me vas a lavar los pies a mí. Si alguien tiene que lavar los pies, ese soy yo. La lógica de Pedro tiene mucho sentido. Y quizás la lógica nuestra también. Uno puede pensar: si permito que Jesús me lave los pies, estoy deshonrando a Jesús. Y tiene mucho sentido. Pero Jesús abraza esa incomodidad en ese momento y Él insiste. Y le dice algo a Pedro que es muy fácil pasar por alto si no estamos enfocados realmente en este pasaje. Jesús le dice algo a Pedro. Le dice esto, dice: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Pedro, si tú no permites que yo te lave a ti los pies, tú no tendrás parte conmigo. Para que Pedro fuera parte de Jesús, escuche esto, para que Pedro fuera parte de Jesús, había un requisito. Pero nuestra lógica nos dice que Pedro no va a ser parte de Jesús a menos que sirva a Jesús, ¿cierto? Obviamente uno dice: si tú quieres ser parte de Cristo, y esto puede ser para nosotros también, si tú quieres ser parte de Cristo, tú tienes que servir a Cristo. Pedro pensaba lo mismo. Si yo, Pedro, voy a ser parte de Jesús porque quiero ser parte de Jesús, tengo que servir a Jesús. Y Jesús le dice: no comienzas ahí. A no ser que tú permitas que yo, Cristo, te sirva a ti, tú no tendrás parte conmigo. Y uno dice: ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? Porque yo crecí creyendo, no sé si usted también, yo crecí creyendo que si yo quiero ser parte de Cristo, yo tengo que servir a Cristo. Ahí tengo que comenzar. Pero Cristo me dice: si tú quieres ser parte de mí, tienes que permitir que yo te sirva a ti primero. Hoy qué difícil, ¿cierto? ¿Qué es lo que es más difícil? ¿O qué es lo que es más fácil? ¿Servir a Cristo o permitir que Cristo a usted le sirva? Es mucho más fácil servir a Cristo. Algunos de ustedes necesitan detenerse en este momento, estar presente y poder recibir esto de parte del Señor. Porque si usted es como yo, ustedes se apresuran a hacer un montón de cosas para Dios. Yo digo: no, es que tengo que servir a Dios, ¿cierto? Cristo hizo tanto por mí, ¿cierto? Tengo que servirlo a Él. Y se siente bien. Pero algunos de ustedes solo necesitan sentarse. Algunos de ustedes están aquí y necesitan sentarse y permitir que Jesús le lave los pies. Dejar que Cristo usted los sirva. Usted puede decir: pero pastor, es que eso es muy incómodo. Así tiene que ser. Esa incomodidad tenemos que vivirla. De hecho, si usted nunca ha sentido esa incomodidad, esa indignidad, esa sensación de que esto está mal, es posible que usted nunca haya realmente experimentado el completo impacto de la gracia de Cristo. Y esa es la invitación de hoy día. Porque lo más fácil es simplemente descartar esta primera parte, esta parte donde uno permite que Cristo a usted lo ministre. Y simplemente ponerse a trabajar para Jesús. Pero la invitación de hoy día no es empezar por nuestro servicio hacia Cristo, sino que es empezar por recibir el servicio de Cristo hacia nosotros. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque le dice a Pedro lo que le voy a decir a usted hoy día: si no te lavo, no tendrás parte conmigo.
La religión se toma un atajo en este versículo. Si usted es religioso, somos religiosos, nos tomamos un atajo. Y comenzamos inmediatamente en Juan 3:15, donde dice, les he dado un ejemplo para que hagan lo mismo que he hecho con ustedes. Entonces tenemos que ir a lavar los pies a las personas, tenemos que servir. Momento, no vas a tener parte conmigo a no ser que tú comiences, no por servir al resto, sino permitir que yo te sirva a ti. Si te saltas la parte de dejar que Jesús te sirva, no tendrás parte con Jesús. Esa es la invitación de hoy día. Y muchos de ustedes sienten que este mensaje es como extraño, como medio irreverente. ¿Cómo decir que Cristo me sirva a mí? Estás en buena compañía porque Pedro sintió lo mismo. Se supone que debe sentirse así. La invitación es permitir que el escándalo de la gracia a usted lo golpee de frente. Porque si usted no lo permite, usted va a responder a la segunda parte. Y esto espero que se entienda. Si no permitimos que Cristo nos ministre a nosotros primero, vamos a responder a la segunda parte de este versículo, que es tomar a Cristo como ejemplo y empezar a servir al resto, pero vamos a servir al resto con el espíritu incorrecto. Y a esto me refiero. Que muchas veces nosotros tenemos la tendencia, y para esto es muy personal, esto es de cada uno de ustedes. Pero nosotros, si no hemos permitido, si no hemos recibido el impacto del Evangelio en nuestra vida, cuando nosotros sirvamos al resto, vamos a servir con un espíritu incorrecto. ¿Y a qué me refiero con esto? Que asumimos que cuando servimos al resto, nosotros estamos por sobre la persona que estamos sirviendo. Y es algo muy personal y tenemos que ser honestos con nosotros mismos, es como desde arriba, como que nosotros estamos arriba y la persona que estamos sirviendo está abajo. En Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como, ¿qué? ¿Iguales? ¿Inferiores? No, como superiores a nosotros mismos. Entonces, la mayoría de nosotros cuando servimos a alguien, y esa es la invitación, nosotros debemos servir a nuestro prójimo. Tenemos que hacerlo. Es parte de lo que significa ser cristiano. Pero la verdad es que cuando Cristo dice, no tendrás parte conmigo a no ser que tú permitas que yo te sirva, es para romper en nosotros esta sensación de que ahí tienes un poco de dinero, ahí tienes un poco de mi tiempo, ahí tienes un poco de comida, aquí tienes un consejo, aquí tienes un versículo, ¿cierto? ¿Por qué hace esto? Y esto es lo que traté de explicar en el primer servicio. No sé si lo hice bien o no, pero trataba de explicar esto. Mire, la razón por la cual Cristo hizo lo que hizo, de realmente, me voy a poner de rodillas, de arrodillarse. Imagínense Cristo mismo, arrodillado. Estaba él arrodillado, Dios estaba arrodillado frente a Pedro y le estaba lavando los pies, haciendo algo que nunca un rabino haría, mucho menos el Hijo de Dios, mirando hacia arriba, mirando los ojos de Pedro. Pedro mirando a Cristo hacia abajo y le estaba sirviendo. Y Pedro estaba tan incómodo en ese momento porque no tenía ningún sentido lo que él estaba viviendo. Entonces cuando Pedro permite que finalmente Cristo le lave los pies, algo estaba pasando en el espíritu en ese momento. Su espíritu estaba cambiando. Y lo que él estaba entendiendo era lo que Cristo quería que él entendiera. Y era que esto que yo estoy haciendo contigo, quiero que tú lo hagas con el resto. En otras palabras, poder entender que cuando tú estás sirviendo a tu prójimo, no estás sirviendo hacia abajo, estás sirviendo hacia arriba. Es por eso que la Biblia nos explica vez tras vez tras vez que cuando uno hace algo por un hermano, uno lo está haciendo por Cristo. O sea, esos ojos que usted está mirando cuando usted está sirviendo a alguien que necesita, eso no es alguien que está por debajo de usted, ese es Cristo, que está arriba. Entonces, ese es el mensaje, que usted pueda servir siempre hacia arriba. Porque cuando usted está sirviendo a alguien que necesita ser servido, usted está sirviendo a Dios mismo. Y esa es la invitación, que lo hagamos con el espíritu correcto. Y eso es lo que Cristo le estaba diciendo a Pedro, que no puedes tener parte conmigo, vas a estar sirviendo con un espíritu que no es el mío. Si tú simplemente vas y empiezas a lavarle los pies a las personas, esa persona que usted está sirviendo, ese es Jesús. ¿A quién le está dando? Ese es Cristo mismo. De hecho, yo diría que es imposible que usted vuelva a mirar hacia abajo a alguien que ha sido realmente servido por Jesús. Si Cristo a usted realmente lo ha servido, usted ha sentido esa incomodidad, yo diría que es imposible poder servir a su prójimo
sintiendo que ese prójimo es inferior a usted porque esa persona que necesita ayuda, esa persona es Cristo mismo. Y esa es la invitación de hoy día. Que usted pueda ser parte de Cristo, así como Pedro lo fue. Y que usted pueda recibir a Cristo hoy día. Y que usted permita que Jesús a usted lo lave. Que usted lo lave, que usted pueda permitir que Cristo lave su dolor para que usted pueda volver a tener esperanza. Que usted permita que Cristo lave su caos para que usted pueda tener paz. Que usted permita que Cristo pueda lavar su pecado para que usted pueda experimentar la gracia. Que permita que Cristo lave su culpa para que usted pueda experimentar el perdón. Y por eso vino Cristo. Y así es como uno llega a ser parte de Él. Permita que Cristo usted le lave los pies para que usted pueda ser parte de Cristo y que toda su vida sea un reflejo de lo que Cristo hizo por usted. Vamos a tomarnos un momento ahora, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestros rostros y este es un momento para usted. Que usted permita que el Espíritu Santo pueda ministrar a su corazón en esta tarde. Con los ojos cerrados, los rostros inclinados, sin nadie mirando para ningún lado. Quiero decir algunas cosas y luego vamos a orar. Porque usted quizás está aquí y ha estado viniendo a la iglesia por un tiempo. Usted es creyente, pero quizás siente que usted nunca ha abrazado realmente la incomodidad de permitir que Jesús a usted le lave los pies. Quizás usted ha corrido a servir a otros sin permitir que Cristo usted lo sirva primero. Y si este es usted, quizás usted ha venido a la iglesia durante mucho tiempo, pero por primera vez entiende lo importante que es esto y la transformación espiritual como resultado de esto. Si usted necesita que ore por usted para que esto pueda entrar a su espíritu, le voy a pedir que, sin nadie mirando a ningún lado, simplemente usted levante su mano, la baja y voy a orar por usted. Amén, Dios le bendiga. Amén, amén. Allá también, acá adelante, amén, Dios le bendiga. Allá atrás también, Dios le bendiga. Amén, allá también. Señor Jesús, oramos por todas las manos que se levantaron en esta tarde. Quiero darte gracias porque es tan importante poder entender esto. Y doy gracias por las personas que han dado el paso de poder abrir su corazón a permitir que tú los sirvas a ellos, incluso en la incomodidad de lo que esto significa. Pero queremos entender esto y queremos permitir que tu espíritu sea lo que a nosotros nos impulse a hacer todo lo que nosotros hacemos. Señor Jesús, gracias por tu perdón, gracias por tu sacrificio. Y oro, Señor, que podamos nosotros recibir este llamado del servicio, pero recibirlo y ponerlo en práctica con el espíritu correcto. Te pido perdón, Señor, por todas las veces en que hemos servido a alguien con un espíritu de no mirar a los ojos de esa persona viendo que eres tú. Y oro que eso pueda cambiar y que podamos entrar en este propósito que es poder servirte a ti como tú nos llamas a hacerlo. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a pedir que por un momento más podamos mantener nuestros ojos cerrados, nuestros rostros inclinados, porque quiero también nunca dejar pasar la oportunidad de poder permitir que usted pueda hacer de Cristo el Señor de su vida. Y si usted está aquí en esta tarde y nunca ha hecho una oración para invitar a Cristo en su corazón, yo voy a pedir que repita una oración conmigo, pero si esta es su primera vez, no quiero que usted se sienta solo, así que vamos a orar todos juntos con usted, para que sienta que estamos con usted. Y una simple oración, si usted lo quiere recibir a Cristo en su corazón, por favor, repita conmigo: Jesús, hoy abro mi corazón a ti. Me arrepiento de mis pecados y te hago mi Señor y Salvador. Amén. Y todos decimos juntos: amén. Que Dios les bendiga. Le damos un aplauso a las personas que hicieron esta oración por primera vez. Qué tremenda bendición.